¿Soy yo guarda de mi hermana? Y es una pregunta que realmente a veces no quisiéramos contestar. A veces quisiéramos decir, el guarda de mi hermana es otro. No. La guarda de mi hermana es aquella que, bueno, y ya lo vamos a ir viendo, cuáles las implicancias de ser esto guarda de mi hermana. Entonces, para texto lema, que vamos a ir recorriendo, o sea, no es que vamos a enfocarnos en el texto, pero algo que quisiera que nos quedara en la mente, es justamente el Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13:35. Y eso lo dijo el Señor Jesús. Es muy fácil, los que estamos habituados a la palabra de Dios, que este texto se nos repite y lo escuchamos. Pero, ¿qué significa este texto? Quiere decir que los demás van a saber que yo soy una seguidora de Cristo, que eso es un discípulo, una seguidora de Cristo, si ven que tenemos amor uno con otro. A veces nos mandamos muchas predicaciones nosotras mismas, ¿no? Acerca de las bondades de yo amo a Dios. Y qué interesante. El Señor no me dice cuánto amo a Dios, aunque sí lo vamos a ver, sino que los demás van a conocer, no por lo que yo proclame cuánto amo a Dios, sino que los demás, aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que no tienen una relación personal con Dios, vean cuánto amor hay unos con otros. Van a saber que soy una seguidora de Cristo si ven cuánto amor tengo por mi hermana. Entonces, creo que es un tema sumamente importante. Creo que es un tema que no le damos la importancia que realmente tiene. Y es un tema que, wow, que ha pegado fuerte. Porque yo digo, hay cosas que uno arrancaría la hoja de la Biblia, ¿no? Esto no conviene que esté. No decía uno que cada vez que no le gustaba algo en la Biblia, hay una Biblia que es de Jefferson, la Biblia de Jefferson, que es una Biblia delgadita así, porque cada vez que veía que no le gustaba mucho, pum, arrancaba la hoja. Le quedó chiquitita la Biblia. Porque claro, si vamos todo lo que no me conviene, pues empezamos a arrancar hojas. Y está lo que... Entonces, no se trata de arrancar hojas, se trata de saber qué Dios quiere. El problema es que nosotros pensamos humanamente, y como siempre estamos pensando, el centro es el hombre, el centro soy yo. Entonces pienso, ¿qué me viene bien a mí? Cuando la Biblia habla de qué le gusta a Dios, qué le agrada a Dios, ¿qué le complace a Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? No es lo que yo piense o que alguna persona piense, inclusive algún grupo que piense. Y ni siquiera, como dijo una vez John MacArthur cuando le hicieron una entrevista, ni siquiera le importa lo que yo pienso. ¿Qué importa lo que yo pienso? Yo soy un hombre. Lo que importa es lo que piensa Dios. Y es lo que Dios dejó revelada en la Biblia, en su palabra. Por eso es que vamos a abrir la Biblia y vamos a ver qué tiene que decirnos la Biblia acerca de esto. Entonces, la historia que vamos a ver, porque esta pregunta, ¿soy yo guarda de mi hermana? La hizo un hombre, que no es justamente aquel hombre en el cual nosotros podíamos identificarnos, ¿verdad? Pero esta pregunta, y es bíblica, y dice versículo 1 del capítulo 4. Vamos a ir a la Biblia y vamos a mirar Génesis capítulo 4, versículo 1. Y sí me gusta que vayan a la Biblia, que lean lo que dice la Biblia, porque es fácil escuchar o mirar, pero lo importante es ver lo que dice la palabra de Dios, que está aquí lo que estamos hablando. Y dice, conoció Adán a su mujer, y saben que cuando la Biblia habla de conocer, se trata que no que, hola, viste, qué bien, hola, ¿cómo estás? No, ya la conocía, de esa manera. Conoció quiere decir que tuvo relaciones con ella, eso es lo que habla de una manera de no decir tuvo relaciones con ella, sino que tuvo relaciones Adán con su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón.
Ahora, imagínense que el primer bebé del mundo fue Caín. ¿Se imaginan cuando nació Caín? Bueno, a mi mente viaja mucho, ¿no? O sea, mi mente va mucho. Y yo pensé, wow, cuando lo tuvieron ese bebé en los brazos, el primer bebé del mundo, porque Adán y Eva nacieron grandes. Dios lo hizo ya un hombre y una mujer, ¿verdad? Ya estaban así. Ahora, el primer bebé que relata la Biblia es Caín. Ahora, ¿se imaginan el primer bebé que nació? Es como que un ser humano como ellos, pero todo en chiquitito. Habrá sido una curiosidad, ¿no? Pero mira, tiene deditos, tiene la boquita, como hacemos las mamás cuando nace nuestra. Le revisamos todo, a veces yo me acuerdo que le contaba a ver si tenía los 10 dedos, porque es importante que tenía 10 dedos. O sea, ese ser tan chiquitito que tiene todo completo, pero en miniatura. Y ese bebé es el que nació. ¿Y qué dice Eva? He adquirido varón. Ella sabía que por la gracia de Dios ella pudo concebir. Sabía que la vida es dada por Dios. Sabía que cada bebé viene por Dios. No fue a ninguna escuela de teología, Eva, pero sabía que Dios es el gestador de la vida, es el dador de la vida. Por eso dice, porque he adquirido con la ayuda de Dios, del Señor, he adquirido, dice la versión de la Biblia de las Américas, he adquirido varón con la ayuda del Señor. O sea, con la ayuda del Señor he adquirido un varón. Y en la versión de Reina Valera dice, por voluntad del Señor, que es lo mismo, ¿verdad? La voluntad de Dios, la ayuda de Dios. Ese bebé nació. Ahora, con la ayuda del Señor he adquirido, es lo que ella dijo. Ahora, versículo 2. Versículo 2, 4:2. Después dio a luz a su hermano Abel. O sea, que tuvo un bebé, pero después tuvo otro bebé. Y este bebé se llamó Abel. Claro, ya sabía lo que era tener un bebé, por lo supuesto no era tan curioso como Caín, pero lo importante es que ha tenido otro hijo más. Se supone, la Biblia habla de 3 hijos, de un nombre por lo menos, pero dice que tuvo hijos e hijas, se supone que han tenido muchos hijos, ¿verdad? Pero vamos a enfocarnos en la historia de estos dos. Ahora, hasta ahora todo bien, pero cuando vinieron más grandes, Abel se dedicó a la profesión de pastor de ovejas. Él apacentaba las ovejas. Y Caín era labrador, agricultor. No había nada malo en las profesiones de ellos. Y me imagino que como aquel tiempo no había mercados y no había cosas como hacemos nosotros, me imagino que se intercambiarían las cosas, ¿no? Imagínense que Caín no era solamente vegetariano, ni tampoco Abel era solamente carnívoro, entonces se cambiarían las cosas, me imagino yo. Ok, ahora dame una lechuguita y yo te doy un pedazo de cordero. No sé, me cambiaría, vamos a comer cordero con lechuga. O sea, me imagino que intercambiaban su producto de su trabajo. Nada malo en ninguna profesión, no es nada malo. Pero llegó un tiempo que vino la época en que le iban a dar ofrendas a Dios, ofrenda a Dios. Y eso está en los versículos del 3 al 5. La ofrenda que le daban a Dios por reconocer que Dios es Dios, que el Dios es el dador. La ofrenda era una manera de adoración a Dios. Llevaban lo que tenían, adoración a Dios. Ahora fíjense, vamos a leer versículo 3 al 5. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y nosotros nos podíamos preguntar, ¿y por qué? ¿No? ¿Por qué? Entonces, Caín, fruto de la tierra, y Abel, lo mejor del rebaño. Ahora, ¿por qué mira con agrado Dios una y la otra? No, Dios acepta la ofrenda de Abel y no acepta la ofrenda de Caín. Entonces, ¿por qué pasa esto? Sinceramente, cuando yo era chica, yo me crié en un hogar cristiano, así que escuchaba las historias de muy chiquita, y cuando iba a la escuela dominical me parecía muy injusto Dios.
¿Cómo es que no iba a aceptar la ofrenda de Caín? Que pobre él, trabajó de sol a sol y trajo lo que tenía en la mano y lo trajo. Claro, yo no entendía cuáles eran las implicancias y que me gustaría que hoy compartirles por qué que en Dios no aceptó la ofrenda de Caín y sí aceptó la ofrenda de Abel. Ahora, dice, para esto nos tenemos que ir al principio, porque no podemos encajarnos solamente en esto. ¿Por qué? Nos quedamos siempre con la duda. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero vamos al principio. ¿Qué pasó en el principio? Para saber por qué Dios no acepta la ofrenda de Caín. Adán y Eva, Dios los crea, ¿verdad? Esa es muy conocida la historia. Dios crea a Adán y después crea a Eva. Tienen comunión con el Creador en un precioso jardín, el jardín del Edén. Tienen comunión con el Creador, Dios venía, les hablaba, estaba en comunión con Él. Tenían compañía el uno con el otro, o sea, se hacían compañía. ¿Se acuerdan que Dios le dijo, no es bueno que el hombre esté solo? Le dio la compañera, le dio la esposa idónea. Y allí los dos tenían compañía uno con otro, más la comunión directa con Dios. Tenían animales que se les sujetaba y tenían comida en abundancia, porque Dios le dijo, pueden comer de todo esto, pero no pueden comer de uno. Pueden comer de todo, pero no de uno no. Y todos los árboles eran deliciosos para comer. Así dice la Biblia, todos los árboles eran deliciosos para comer. Pero Dios le dijo, hay uno que no. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, ese árbol que está en el medio les va a enseñar que ustedes me pertenecen a mí, tienen que obedecerme a mí, su vida depende de mí. Dios no nos hizo ahí sueltos y ya está, hagan lo que quieran. Dios es el creador y Él tiene el derecho de nuestras vidas y nosotros le pertenecemos a Dios. Y Dios le dijo de ese árbol, no, ¿qué pasó? Es como aquel chico que le dicen ustedes, no hagas esto, y pum, lo hace. Así pasó. Fueron y quisieron lo que Dios le había dicho, no hagan. Comieron del árbol, desobedecieron. Desobedecen y entonces Dios maldice la tierra. Fíjense que estamos acercándonos a lo que pasó. Maldice la tierra por causa de ellos, a causa de ellos. Dios maldice la tierra. Y le dice, espinas y cardos te van a producir. En aquel tiempo se ve que no existían las espinas y los cardos. Sin embargo, ahí, espinas y cardos, quiere decir, iba a haber un trabajo improductivo. Y fueron echados de la presencia de Dios. Y espinas y cardos ya no será igual la tierra. Dios mata un cordero para cubrir la desnudez de ellos, el pecado. Cuando ellos pecan se dieron cuenta que estaban desnudos. Y tuvieron vergüenza. Ya estaban desnudos antes. Pero no había pecado, no había malicia. Pero cuando se vieron que tuvieron pecado, se acuerda, el delantal de hojas, pero se escondieron de la presencia de Dios. El delantal de hojas podían verse entre ellos que no tenía nada, pero la presencia de Dios nadie se puede esconder. Ningún delantal de hoja. Y Dios le dice, van a salir de aquí, pero no pueden salir así. ¿Dónde van a ir con su delantal de hojas? No pueden. Y Dios hace el primer sacrificio por el hombre y la mujer que Él creó. Mata un cordero inocente que no tenía culpa. Lo mata para cubrir la desnudez y con eso es el simbolismo de cubrir el pecado. Con eso cubre el pecado de ellos. Quiere decir que ese cordero, alguien inocente que muere en lugar de ellos pecadores, había un simbolismo ahí. Algo Dios estaba diciendo. Años más tarde, miles de años más tarde, iba a venir alguien que cuando se es introducido al ministerio, Juan el Bautista le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era el Cordero perfecto, el que Dios había provisto para cubrir limpiar, quitar nuestros pecados. Ahora, ese corderito que fue muerto allí por Adán y Eva tenía un significado, cubrir el pecado. Ningún cordero en la antigüedad quitaba el pecado. Cristo es el único que pudo quitar los pecados. Cristo es el único. Por eso las ofrendas, recuerdan, eran continuas. Cristo murió una vez y para siempre. Porque Él quitó el pecado. Gloria a Dios, ¿no?
Gloria a Dios por eso. Él quitó el pecado y ya no hay más pecado delante de los ojos de Dios si aceptamos ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Ahora, la ofrenda entonces es, algún inocente muere para cubrir el pecado de ellos. Ese era el mensaje. Un inocente tuvo que morir, el corderito, para cubrir el pecado de ellos. Cuando Cristo muere en la cruz, un inocente murió, porque dice la Biblia que nunca tuvo pecado, pero Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Qué increíble, ¿verdad? ¿Para qué? Para que yo al depositar mi fe en él, ya no tenga pecado. Pueda vivir para siempre. Pueda vivir para siempre, sin pecado. Y para siempre, ¿por qué lo digo? Porque mi alma es eterna y un día se va a encontrar con el Creador. Pero mi alma se va a encontrar con el Redentor y el Salvador. ¿La tuya? Si se encuentra con el Creador, te va a encontrar con un juez. Pero si se encuentra si has depositado tu fe en Cristo, se convierte el juez, se convierte en tu padre, se convierte en tu abogado, se convierte en aquel que es el Salvador y el Redentor de tu vida. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay pecado que pueda Dios decir, ya este es demasiado. Dios murió por eso, Cristo murió por ese pecado. Por eso es lo importante, es depositar nuestra fe en Él. Ahora, el mensaje que Dios le mandó a Adán y Eva era, alguien inocente tiene que morir para cubrir el pecado, ¿verdad? Ahora, la ofrenda de Caín es un acto de rebeldía. Evidentemente, ellos fueron ofreciendo, me imagino, a Adán y Eva, eso, y le habrán contado a los hijos. Vivíamos en un jardín precioso, no había espinas, Caín. Mira cuánto tiene que trabajar ahora, no había espinas, no había cardos. Vivíamos en un jardín precioso, pero nosotros pecamos y Dios tuvo que matar un corderito. Me imagino que la ofrenda, porque si vamos de todo el Antiguo Testamento, las ofrendas siempre se hacían ofrendas. Mataban a alguien inocente cubriendo el pecado. El libro más antiguo, que es el libro de Job, habla de que Job ofrecía sacrificio por él y por los hijos. Todavía no estaba la ley, todavía no había sacerdotes establecidos, todavía no estaba establecido nada. Sin embargo, sí, ellos ofrecían. ¿Por qué? Porque sabían que alguien inocente tenía que morir para cubrir el pecado. Ahora, ¿qué pasa con Caín? Él había visto, seguramente, habrá escuchado lo mismo que Abel. Y sin embargo, Dios dice, ok, pero yo le voy a mostrar a Dios. ¿Y qué hace? La ofrenda de Caín es un acto de rebeldía. Caín cambia la ofrenda. Caín cambia la ofrenda. Trae el fruto de la tierra maldecida. Y trae ese fruto de la tierra maldecida a Dios. ¿Qué está mostrando con eso? Yo la puedo hacer fructificar. Yo. Tú dijiste, tú mataste corderito. Mira, yo puedo hacer lo mejor que traje. Y no dice que trajo lo mejor, dijo que trajo del fruto de la tierra. No sé lo que le habrá traído. Era a su manera. Dios dice, pero a su manera. ¿No tenemos alguna similitud a veces nosotras? Que queremos hacer las cosas a mi manera. Dios dice, a mi manera, yo lo sé mejor. Dios dijo, pero ¿qué? Mejor que yo no me conoce nadie, por lo tanto, y así nos va. Y Caín fue a su manera. Sacrificio sin obediencia es sacrilegio. Un sacrificio sin obediencia es sacrilegio. Nos podemos nosotros sacrificar mucho, pero si no estamos en lo que dice Dios, estamos haciendo sacrilegio, estamos haciendo algo que no le agrada a Dios. Miren lo que dice 1 Samuel 15, 22. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios mira el corazón, no mira la ofrenda de nuestras manos. Miren, nos podemos estar matando, trabajando, haciendo cosas y haciendo cosas y haciendo cosas. ¿Pero qué? Para que los demás me digan que bueno que lo hice, para que los demás me aplaudan, para que los demás me vean, para Dios no hicimos nada.
porque Dios mira el corazón. ¿Cómo lo hacemos? Eso es lo importante. Y Dios aquí claramente en 1 Samuel dice, ¿se complace Jehová tanto en los sacrificios? Dios quiere un corazón obediente. Así que es mejor que nosotros empecemos a mirar cómo está nuestro corazón. Pero fíjese que en el Nuevo Testamento, 1 Juan 3:12, habla de cómo ofreció, cómo era Caín. Fíjense, 1 Juan 3:12, Nuevo Testamento, 1 Juan 3:12. Y dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos justas. La obra de Caín era mala, tenía un corazón malo, un corazón de rebeldía, un corazón que se oponía a Dios. Por lo tanto, ¿qué dice? Sus obras eran malas, sus obras eran malas y las de su hermano justas. Fíjense que dice, ¿y por qué causa le mató? ¿Cuál era el por qué causa lo mató? Porque su corazón era malo. Así dice aquí, porque sus obras eran malas. Él hacía las cosas erróneamente. Caín, sus obras eran malas. Abel, sus obras eran justas, dice, y las de su hermano justas. Quiere decir que la ofrenda de Abel era conforme a lo que Dios mandaba, a lo que Dios quería. Tenía un corazón obediente a Dios, a lo que Dios quería. Entonces, Hebreos 11:4 habla de lo que era Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Porque ahora vamos a ver qué pasa con Abel. Pero aún así, las ofrendas de él hablaban de que era un hombre justo, un hombre que agradaba a Dios. Justo no quiere decir que nunca haya tenido pecado, ¿verdad? Pero sí que esa ofrenda lo justificaba, le daba la justicia. Miren, antiguamente se salvaban de la misma manera que nos salvamos ahora, por fe en Dios, por fe que lleva a la obediencia a Dios. ¿Cómo demostró Abel la fe? Por la obediencia. Una fe que no muestra nada, pues no es fe. Una fe que se queda ahí, no es fe. Una fe llama a la acción. Y la de Abel hizo que él pusiera su fe en Dios y agradar a Dios, por lo cual dio testimonio de eso. La ofrenda de Caín fue basada en obras. Yo puedo, yo hago, a mi manera, lo que yo quiero. La ofrenda de Abel basada en fe, en lo que él creía. ¿Se dan cuenta qué diferencia? ¿Se dan cuenta? Ahora, Dios mira con agrado la obediencia. Por eso es que rechaza la ofrenda de Caín. Ahora, ¿cuál fue el resultado de esto? ¿Cuál fue el resultado? Dice el versículo 7. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Una versión dice Caín se enojó mucho. Caín se enoja, pero sin embargo Dios le da una oportunidad. Qué hermoso pensar la misericordia, la paciencia de Dios. Dios no dijo, no me gusta tu ofrenda y se terminó. Sino, Dios le sale al encuentro. Y fíjense que el versículo 6 y 7 le da una oportunidad de arrepentimiento. Le dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Mira, tienes la oportunidad de arrepentirte. Ve y ofrece la ofrenda correcta. Arrepiéntete de corazón. Haz las cosas como yo quiero. Dios le está dando la oportunidad de arrepentimiento. Pero, en vez de arrepentimiento, versículo 8, con engaño mata a su hermano. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Qué cosa, ¿no? En vez de arrepentirse, se viene el enojo contra su hermano. Por culpa de este. Abel no tenía la culpa. Abel actuaba correctamente. Sin embargo,
A Caín le molestaba que Abel actuaba correctamente. ¿No nos pasa a veces a nosotros? Nos molesta aquello, ay, la santulona, mira. Si decimos una palabrita fuera de lugar y nos miran, hermana, no te conviene eso. Ay, la santulona, como que nunca lo dice. No nos pasa, que nos molestamos con aquello que nos están diciendo. Mira, tu conducta no es buena. Pienso que a veces como que Abel era como un espejo, ¿no? Donde se veía Caín y decía, oh, este no es parecido a mí. Les molestamos a los que, nos molesta los que actúan demasiado bien. Y ponemos adjetivos que no convienen, que no convienen. Entonces, ¿qué hace? Se libera del hermano. Si me libero del hermano, no sé qué habrá pensado. Si yo no hace mal la ofrenda tan correcta como Dios quiere, a lo mejor Dios tengo una posibilidad con Dios de que me acepte mi esfuerzo. No sabe nada de lo que era. Simplemente podemos decir que las obras de Caín eran malas. Su corazón era malo. Entonces, Abel era el objeto de su enojo y frustración y se la desquita con Abel. Pero nada de esto, nada se oculta ante los ojos de Dios. Igual que esto pegó fuerte en mí. Nada de lo que hacemos se oculta ante Dios, nada. Puede ser muy oculta la cosa, puede ser que quizás queramos pasar desapercibido a todos, pero ante los ojos de Dios, nada se oculta. Estamos desnudos ante los ojos de Dios. Es como que Adán y Eva que se habían puesto el delantal de hoja, ¿verdad? Pero cuando Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás? ¡Ay, se escondió! ¿Por qué? Porque el delantal de hoja no resiste la presencia de Dios. Y el delantal de hoja a nosotros nos habla de nuestras buenas obras, de lo que la mascarita que nos ponemos para parecer agradable y estar en esta sociedad. Pero ante los ojos de Dios no hay nada que se oculte. Por lo tanto, empecemos a examinar cómo está mi corazón delante de Dios. ¿Está obedeciéndole a Él o me estoy llevando por ritos, me estoy llevando por costumbre, me estoy llevando por cosas que no dice la Biblia? ¿Qué pasa? A veces somos muy así. Ay, no, pero es que yo me acostumbro, me pongo en esta iglesia, se acostumbra a esto, hago esto, ¿verdad? Y me cambio a la otra iglesia, se hace esto y me acostumbro a esto. Pero Dios me está diciendo cuál es tu corazón. ¿Dice eso mi palabra? ¿Estás dispuesta a obedecer lo que yo digo? ¿O estás tratando de taparte por medio de la religión? Acá no estamos para hablar de religión. Acá estamos para hablar de la relación con Dios, que es lo que importa. La Biblia me habla de relación, no me habla de religión. La única vez que habla de la Biblia de religión dice que la religión pura y sin mácula es acordarse en las viudas y los huérfanos en sus tribulaciones. Lo único. No habla más de religión. ¿Pero cuándo? Cuando yo tengo una relación con Dios, entonces yo puedo mostrar mis buenas obras. Las buenas obras delante de Dios no sirven para nada si no va acompañado de un corazón obediente a Él. Obediente a Él. Ahora, ¿qué le dice Dios? Dios le sale al encuentro. Imagínense ahí Caín y Dios le pregunta. Miren la pregunta directa. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y ahora me rascaba la cabeza. ¿Por qué le dijo Abel, tu hermano? Me llama la atención que le agregó, tu hermano. No era basta con decirle, ¿dónde está Abel? No había muchos Abeles en ese momento. Por lo tanto, sabía a qué se refería. Pero fíjense que le dice, tu hermano. La importancia de la relación. La importancia de la relación. ¿Dónde está tu hermana hoy? ¿Dónde está tu hermano? Respuesta de Caín. Miente. No sé. Pero no solamente le dice no sé, le agrega, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y de ahí viene la pregunta nuestra, el título de este seminario. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y las respuestas del Señor que le da nos tienen que dejar pensar. Dice, ¿qué has hecho? Dios sabe. Pero le agrega más, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. No solamente no hay nada oculto,
delante de Dios, sino que Dios sabe exactamente qué hacemos con nuestros hermanos. Wow, ¿no? Nada escapa ante los ojos de Dios. Por eso es que no hay tal como pecado secreto, ¿verdad? No hay pecado secreto para Dios. Lo que hacemos está descubierto ante sus ojos. Lo que nosotros hacemos está descubierto ante sus ojos. Lo que hacemos a una hermana no pasa desapercibido ante los ojos de Dios. No pasa desapercibido. Por eso lo que vamos a ver ahora, en este momento, es, soy yo guarda de mi hermana, es lo que estamos mirando, ¿verdad? Y los temas, como dijo María ya, es ¿por qué debo ser guarda de mi hermana? Después vamos a ver impedimentos para ser guarda de mi hermana. ¿Y qué implica ser guarda de mi hermana? Entonces, lo primero que vamos a ver es por qué debo ser guarda de mi hermana. ¿Por qué debo ser guarda de mi hermana? Y la pregunta que nos hacemos, ¿soy responsable de mi hermana? ¿Acaso Dios me está diciendo que soy responsable de mi hermana? Para eso estamos hoy aquí, para responder si soy responsable de mi hermana. Historia que vamos a mirar es Lucas 10, del 25 al 37. Y dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Vamos a mirar que un intérprete de la ley es un escriba y le dice, ¿haciendo qué cosa voy a heredar la vida eterna? Como si la vida eterna se heredara, ¿verdad? Pero el Señor va a poner el dedo justo a donde tenía que ir. Fíjense que estaba el que viene a preguntarle para tentarle, es un intérprete de la ley, o sea, un escriba, uno que conocía muy bien la ley, que sabía muy bien la ley. Entonces, lo que el Señor le dice, que está escrito, tú sabes la ley, que está escrito, a ver, ¿qué lees? Y bueno, y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él le dijo, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cita dos versículos. Primero, amarás a Dios con todo tu ser, puse yo, porque todo lo que tenemos tiene que amar a Dios. Porque con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo lo que yo soy, tengo que amar a Dios. Primer mandamiento. Y eso está en Deuteronomio 6:5. Recuerdan que el Nuevo Testamento, Lucas, no estaba escrito, ¿verdad? Pero sí estaba escrito en Deuteronomio. Y este hombre de la ley conocía la ley y conocía lo que decía Deuteronomio. Deuteronomio 6:5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero también cita, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, resume la ley en dos. Si uno va a los 10 mandamientos y mira los mandamientos, están bien definidos. Los 4 primeros mandamientos, mi relación con Dios. Los otros mandamientos es mi relación con mis semejantes, con los de al lado. Con el prójimo, con el próximo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso está en Levíticos 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. O sea, muy bien citado. Resumió la ley muy bien. Entonces, es como muy bien. Ahora, ¿qué le dijo el Señor? Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Lo sabes? Hazlo. Es como que aquel que vino para probar al Señor ya se viene al aprieto. ¿Y ahora qué? ¿Cómo salgo de esta? Porque los escribas eran muy que ellos podían decir la ley y demás, pero que muchos no se interesaban por los prójimos. Bueno, ¿sabes la ley? Ama a Dios con todo tu ser, pero también al prójimo, como a ti mismo. Ahora, justificación, la justificación que tiene. ¿Y quién es mi prójimo? Y me dice, bueno, muéstrame, mira, tú me muestras quién es mi prójimo y yo lo hago. Ajá. ¿Quién es mi prójimo? Ahora, si nuevo me muestra mi prójimo, ¿cómo sé yo? Ahora, prójimo quiere decir próximo. Esa es la misma. Prójimo es próximo. Como dice en inglés, dice mi vecino. Mi vecino, ese es mi prójimo. La excusa
que él ponía desconocimiento. Mira, yo no lo hago porque yo no sé quién es. Si me dice cuál es mi prójimo, corriendo lo hago. ¿Pero quién es? Ok, ¿qué hace el Señor ahora? No sé quién es mi prójimo, ¿verdad? Si tan solo supiera, lo haría. Muéstrame a mi prójimo y yo lo ayudo. Eso es lo que más o menos le quiso decir el escriba. Pero estaba tratando con el Señor, ¿verdad? Y Jesús no entra en ninguna discusión. Él no entra en discusión. A mí me encanta cómo el Señor responde con palabras claras, cortas, con frases. No entra en ninguna discusión y va chum, ahí. Entonces, ¿qué hace el Señor? Jesús relata una historia, que es la parábola del buen samaritano. Relata una historia. Miren que ya venimos dos preguntas, ¿no? ¿Soy yo guarda de mi hermano? Ahora, ¿quién es mi prójimo? Ok. Siempre se excusa. La excusa de Caín, yo no sé, soy guarda de mi hermano. La excusa de este escriba es, yo no sé quién es mi prójimo. Pero el Señor le cuenta una historia. Y en esta historia, que quiere decir parábola, literalmente quiere decir poner algo al lado del otro para comparar. O sea, pone una cosa al lado de otra para compararlo. ¿Qué quiere decir? El Señor contaba una historia con verdades espirituales muy profundas, una historia común de todos los días para mostrar verdades espirituales muy profundas. Ponía una al lado de la otra. ¿Por qué hablaba con parábolas? Porque era mucho más fácil que se le entendiera la historia de todos los días que algo que el Señor se parara allí a darle una buena disertación, que la podía hacer. Era Dios. Pero quería llegar al punto con este hombre. Entonces, el Señor contaba parábolas para enseñar grandes verdades espirituales y esta era una de ellas. Esta, por supuesto, es una de ellas. Entonces, Lucas 10 del 30 al 35. Esta es la historia que el Señor contó. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pasó un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Nosotros vamos a ir viendo esta parábola paso por paso a través de este seminario. Pero vamos a ver entonces los personajes que hay en esta historia que contó el Señor, esta parábola. Fíjense que dije historia, parábola, no fue un acontecimiento real, una parábola, algo que el Señor contó para enseñar una verdad espiritual, ¿verdad? Está el herido, están los ladrones, el sacerdote y el levita, y está el samaritano. O sea, estas personajes los vamos a ir tratando. Ahora, vamos a comenzar entonces con los ladrones. Los ladrones. Estamos en un mundo regido por Satanás. Los ladrones son aquellos que nos despojan de lo que nosotros tenemos. Los ladrones son los que nos despojan de lo que tenemos. No le damos voluntariamente nada. Son los que nos despojan. Primera Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, sabemos que todo este mundo está regido por Satanás. Y vamos a ver entonces cuál es el gran ladrón. El Señor dijo que Satanás es el príncipe de este mundo. Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Fíjense que dice príncipe. Tiene una autoridad limitada. No es el rey. El rey hay uno solo, Dios. Él tiene una autoridad por ahora, pero ya sabe que Satanás no va a ganar. Lo bueno de nosotros es que ya sabemos el fin de la historia.
Sabemos quién gana. Dice que había una vez un viejito que había leído la Biblia, había conocido a Cristo de grande. Y entonces había leído la Biblia y leyó la Biblia entera. Y encontró que se sentó un día ahí, pasó uno de los chicos, de los muchachos seminaristas, y lo miraba y dice, ¿qué está leyendo? Y ya estoy en el Apocalipsis. Uy, Apocalipsis, ¿entiende Apocalipsis? ¿Entiende lo que dice? Mire, yo no entiendo mucho, pero al final nosotros ganamos. Entonces, ya sabemos que ganamos, ¿verdad? Ya sabemos el fin de la historia, sabemos que Satanás va a ser juzgado. Pero ahora es el príncipe y molesta. Y todo este medio que tenemos ahora, todo lo que estamos viendo, es porque todavía está regido por este mundo, este sistema que está regido por Satanás, con un poder limitado. Si Dios le da todo el poder a él, nos aniquilaría a todos nosotros. Pero todavía está ahí, por eso prestemos atención porque es tan importante lo que viene. Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Fíjense que viene para hurtar, matar y destruir. ¿Qué similitud tiene, verdad? Con el herido que está a la orilla del camino, ¿se acuerdan? Que estaba herido, que estaba despojado y medio muerto, ¿verdad? Estaba despojado, herido y medio muerto. Y así nos deja Satanás. Cuando Satanás empieza a jugar con nuestras vidas. Hasta que Cristo nos rescata. Hasta que encontramos al Señor. Pero no es verdad que juega con nosotros y no juega. Sino que nos hiere, nos saca lo más precioso que tenemos. Y nos deja así, destruidos. Nos deja sin nada. Nos saca todo lo más hermoso y de valor que tenemos. Que es nuestra inocencia, nuestra alma, nuestra pureza. ¿Cuántas veces Satanás viene a destruirnos? Por eso es que él trata de destruir todo lo que Dios crea. Ahora, el Señor Jesús, en cambio, no termina ahí. El Señor Jesús dice, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor vino a darnos vida. Lo que Satanás nos dejó medio muerto, el Señor nos da vida. Lo que Satanás nos quiere destruir, el Señor nos construye. Lo que Satanás nos despoja, el Señor nos da. El Señor viene a darnos vida, y no una vida sino más, sino una vida en abundancia. Entonces, vida y vida en abundancia. Y nos coloca en la iglesia. Él sabe, querida, que si nosotros creemos en Cristo y nos deja por allí solitas, Satanás nos destruye. Si somos una molestia para él. Por eso es la importancia de la iglesia. Por eso es la importancia de estar unidos y reunidos. Por eso es la importancia de estar, pertenecer. Y ahora vamos a ver lo que es la iglesia. La iglesia es una palabra griega que es eklesia. Ek quiere decir fuera de y Klesis quiere decir un llamado. Está llamado afuera. ¿Llamado a qué? Llamado afuera del mundo. La iglesia está llamada a hacer algo diferente del mundo, aparte del mundo. La iglesia está llamada a hacer algo que no pertenece ya a este mundo. Por eso es importante pertenecer allí. Ahora, llamados afuera. Eso es lo que quiere decir. Llamadas afuera del mundo, lo que veníamos diciendo. Entonces, el mundo, ¿qué es el mundo? Es el cosmos, este sistema organizado que está regido por Satanás. ¿Cuáles son sus leyes? Es un sistema organizado, regido por Satanás, que es el príncipe, y es en contra de Dios y sus valores. Nada de lo que escuchamos nosotros ahora por televisión, ni por la radio, ni por internet, si no es algo que sea cristiano, que tenga la Biblia abierta, ¿de qué nos habla? En contra de los valores de Dios. Está en contra de lo que Dios quiere. Por eso que si nosotros prestamos atención a eso, estamos haciéndole caso a todo lo que nos está diciendo Satanás. Entonces, sus leyes, ¿cuáles son las leyes que él tiene? Odio, orgullo, egoísmo. Y el primero, yo. Una vez leía un título de un libro que me causó gracia porque decía, yo, mi mejor amigo. Así que yo soy mi mejor amiga. Qué aburrido. Las que tenemos amigas sabemos la bendición que es tener amigas, ¿verdad? Entonces, qué triste que yo soy mi mejor amiga.
No sé de qué se trataba el libro, pero me causó gracia nada más que el título. Yo, mi mejor amiga. Pero ese es lo que veamos ahora. Primero yo. Miren nada más que vamos, y no digan que no les pasa, vamos manejando. ¿Y cómo reaccionamos cuando alguien se nos cruza? Yo tenía el paso. Aunque casi choque, pero no importa, no le voy a dar el gusto de dejarlo pasar. Estamos en una línea. Ay, si puedo cortar línea, mejor, ¿verdad? Ay, pero había otros esperando. Ah, pero yo estoy apurada. ¿Y el otro no está apurado? ¿A cuánto más apurada que yo? ¿Verdad? No es la ley del yo. Yo primero. Yo. Ah, nadie me saluda. ¿Le fuiste a saludar a alguien? No, pero que me vengan a saludar a mí si quieren. ¿No? Entonces, estamos en la ley del yo. Por eso es que todos estos valores se nos vienen colando y no son los valores de Dios. A esto venimos hoy a ver cuáles son los valores de Dios. No son los valores de Dios. El primero yo paso, el primero abran que aquí vino yo. No, ¿verdad? Empecemos a tumbar esto y mirar cuáles son los valores que Dios quiere. Entonces, Dios crea la iglesia. Dios crea la iglesia. La iglesia no es un invento humano. La iglesia no es alguien que se le ocurrió, a ver, ¿qué vamos a hacer? Ah, hacemos la iglesia. No, la iglesia es algo de Dios. A Dios se le creó. Le dijo, no es una organización, no es un club social, no es una organización. Es un organismo, es algo vivo, porque un organismo es vivo. Por eso la iglesia, y vamos a ver por qué decimos que es algo vivo. La iglesia es algo vivo. Compuesta por todos aquellos que creen en Cristo. Todos aquellos que creen en Cristo. En este momento no me estoy refiriendo a la iglesia local, después me voy a referir a la iglesia local, pero ahora estoy refiriéndome a todos los que creemos en Cristo. A todos aquellos, esa es la iglesia de Dios, la iglesia universal que llamamos. Comprada por Él, comprada por Cristo. Fíjense lo que dice Efesios 5:25. Como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿De quién es la iglesia? De Cristo, de Cristo. Él dice, sobre mí, yo edificaré mi iglesia, dijo el Señor. La iglesia es de Cristo, sin ninguna duda. No es del pastor ni de un ser, no, es de Cristo. Él la compró. Al creer somos colocados en la iglesia. Si nosotros creemos, somos colocados en la iglesia. Entonces, Colosenses 1:13 nos da un pantallazo de lo que nosotros queremos que decimos. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahí está Satanás y el reino de las tinieblas. Ahí pertenecíamos todos desde el momento en que nacimos. No hay nadie, según lo que dice la Biblia, que no pertenecía a ese reino. Todos pertenecíamos ahí por el derecho además de nacer, porque venimos pecadores de antes. Nacemos y ya tenemos pecado, inclinación a pecar y no podemos dejar de pecar. Eso es lo que dice el Señor. Y pertenecemos al reino de las tinieblas, cuyo rey es Satanás, príncipe es Satanás, el que gobierna. Ahora, el Señor dijo que hay otro reino, que es el reino de Cristo. Reino del amado Hijo de Dios. Hay un reino de Cristo. ¿Y qué hace? Dice, el cual nos ha librado de la potestad, nos libró del poder. Cuando nosotros confiamos en Cristo como nuestro Salvador, nos libra del poder de las tinieblas, del poder de Satanás y nos traslada así, inmediatamente al reino de su amado Hijo. Es lo que dice acá, y trasladados al reino de su amado Hijo. Ahora, hay entonces dos reinos, tinieblas y el reino del amado Hijo, que es Cristo. Uno está regido por Satanás, el otro es por Jesús. Ahora, el de las tinieblas, ¿cuál es? Hurtar, matar y destruir. Esto es lo que dice, lo que habíamos leído, ¿verdad? Eso es lo que vino a hacer, lo que viene a hacer Satanás. Viene a matar, a hurtar, a matar y a destruir. Y miren la vida que habíamos llevado antes, si muchas de nosotras no hemos sido así. Hemos venido destrozadas, hemos venido mal. Pero el reino de su amado Hijo es vida y vida en abundancia.
vida en abundancia. ¿Qué diferencia, verdad? Todo lo que Satanás viene a hacer, el Señor lo viene a remediar. Entonces, Satanás, el reino es el odio, orgullo, egoísmo, apatía. ¿Qué es la apatía? No me importan los demás. No me importa esto. Es el egoísmo, el vivir para mí. Su ley, yo primero yo. Primero yo. Y después veremos. Pero primero yo y después también yo. Y siempre yo, decía uno. Entonces quedamos yo. Pero también tenemos el reino de Jesús, que ¿cuál es la ley de ese reino? El amor, la humildad, la compasión. ¿Y su ley? Primero mi hermana. Primero mi hermana. ¿En qué reino estoy? Si he creído en Cristo, ya estoy en el otro reino. Ya no pertenezco al reino de las tinieblas. Pero cuidado, que no pertenezca al reino de las tinieblas no quiere decir que quizás no me esté comportando como alguien del reino de las tinieblas. Cada vez que yo desprecio a mi hermana o hago algo en contra, estoy diciendo que todavía tengo cosas aprendidas en el reino de las tinieblas. Cuidado, que es muy fácil que nos pase. Entonces, la iglesia forma una protección para los creyentes. Nunca vamos a dejar de agradecerle al Señor cuánto Él ha hecho por la iglesia. Y qué bendición tenemos de estar metida en la iglesia, porque la iglesia, que es la comprada por la sangre de Cristo, está protegida por la sangre de Cristo. Y es algo, miren lo que dice Mateo 16, 18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, las puertas de la muerte, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. No podrán contra la iglesia, porque la iglesia fue comprada por Cristo. ¿Estás dentro de la iglesia? La iglesia es la que es redimida por Cristo. Entonces, ¿soy creyente? Estoy en la iglesia. Si soy creyente, estoy en la iglesia. Y estoy en la iglesia universal otra vez de Cristo. ¿Qué estoy hablando con esto? Esta es vamos a suponer, este es el universo, ¿verdad? O sea, el mundo. Todos estos ahí están salvados por la sangre de Cristo. Son todos salvados por la sangre de Cristo, ¿verdad? En todas partes, en todas regiones, hay alguien que ha creído en Cristo como Salvador. Todos estos pertenecen a la Iglesia Universal de Cristo. No importa de dónde vengan, no importa de qué país sea, no importa de dónde salga. Todos hemos sido puestos en la Iglesia Universal de Cristo. No hay nadie en esa iglesia que no tenga el registro de miembro de la iglesia. Todos, solamente, ¿por qué? Porque el registro es Cristo mismo. El registro es la entrada a esa iglesia, es la sangre de Cristo. Todo lo que hemos creído están metidos ahí. Pero también lo que es importante es que debemos pertenecer a una iglesia local. Debo pertenecer a una iglesia local. Necesito congregarme y es bíblico. No dejéis de congregarnos y no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Es importante congregarse. Adorar a Dios en la iglesia, en una iglesia local. Yo digo, adoro a Dios en mi casa. Sí, pero Dios quiere que nos juntemos como hermanos. Escuchar y aprender de la palabra. No la sabemos todo. Y yo sola en mi casa no voy a escuchar todo ni voy a entender todo. Necesita que me la expliquen. Por eso nos congregamos. Tener comunión unos con otros. Es muy importante tener comunión con otros creyentes. No solamente escuchar el mensaje, sino tener comunión. Muchos dicen, ay no, pero ahora es más cómodo. Yo me quedo en mi casa y escucho por internet. Total, lo veo al pastor también. Lo veo más de cerquita todavía. Porque está ahí. Pero ¿y dónde está la comunión? ¿Y dónde está el practicar los unos a los otros? ¿Dónde está el practicar los dones? ¿Dónde está el suplir la necesidad de mi hermana? ¿Dónde está? Usar mis dones, ¿verdad? Eso lo hago en la iglesia. Y esta es la iglesia local. Vamos a poner el mismo mapita, pero ahora vamos a poner iglesia. En cada lugar de los creyentes que se habían creído en Cristo, hay edificios. Hay edificios. Esos edificios no es iglesia, llamamos la iglesia, es un edificio.
¿Qué funciona de iglesia? ¿Qué es la iglesia? Es el grupo de los redimidos. Iglesia local, ¿qué es? Cuando un grupo de redimidos se juntan. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento no había edificio como ahora tenemos aquí un edificio, sino que decía que ¿dónde se reunían? En las casas. Y decía, y saluda a la iglesia que está en tu casa. ¿Qué? ¿Cómo que tenía? ¿Él vivía en el edificio de la iglesia? No, era los redimidos, los salvados por Cristo, que se juntaban en la casa, por ejemplo, de Aquila y Priscila, que abrían su casa para tener el grupo allí, y funcionaban como iglesia en una casa. Nosotros en Ensenada estuvimos en una casa que funcionaba como iglesia, porque los días domingos desaparecía la casa y se funcionaba como iglesia. Ponían sillas y sacaban toda la sala y sacaban todas las cosas. Y hermoso, y funcionaba de iglesia. Entonces, ahora los grupos se hacen en un edificio, pero la iglesia funciona ahí. Acuérdense, la iglesia somos el grupo de los redimidos. Entonces, diferentes lugares del mundo donde hay edificios, donde se juntan los redimidos para adorar a Dios, para aprender de la palabra, para tener comunión unos con otros, para practicar los unos a los otros. Entonces, allí debo cuidar a mi hermana. Allí debo cuidar a mi hermana. Entonces, todos los unos a los otros en la Biblia es para ejercerlo con mi hermana. Mire, no hay un unos a otros que lo ejerza yo sola. ¿Se dieron cuenta de eso? Por ejemplo, alentaos los unos a los otros. Yo no me puedo alentar sola. Vamos, Esther, podés, sí podés. Y mi mente, ay no, pero no vas a poder. Sí podés, ¿qué podés? No, no puedo, ¿verdad? No se puede. Entonces necesito una hermana para alentarlo, pero también necesito a la hermana para que me aliente. ¿Se dan cuenta? Unos a otros. Amaos los unos a los otros. Soportaos los unos a los otros. Llevad las cargas los unos a los otros. Bueno, y tenemos muchísimos unos a otros en la Biblia. Muchos. Yo puse algunos. Pero la Biblia habla de muchos. Ahora, la iglesia, es un cuerpo. Eso es lo que dice el Señor. Estamos mirando dónde debo cuidar a mi hermana. ¿Y por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque es un cuerpo. Romanos 12:5 dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Viendo cómo funcionamos nosotros, parece que hay alguien más miembro que otro, ¿no? Porque siempre estamos hablando con ese, siempre nos gusta estar con esta, siempre que con la otra es menos miembro. Y si es un cuerpo, todo mi cuerpo todos mis miembros pertenecen al mismo cuerpo. Y les puedo asegurar que yo ni loca me cortaría una mano porque la tengo repetida. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Nada, pero si esta es menos hábil. Yo soy de derecho, con la derecha hago más cosas. Entonces, con esta puedo arreglármela, entonces me la corto. ¿Se le ocurriría a usted? Pero no, si con esta se vería más torpe si no la ayuda a esta. Así como todo, que no es más hábil, sin embargo, ¿cuánto ayuda a esta? Así es todo nuestro cuerpo. Y ni hablar del hígado, total ni se ve. Pero cuando empieza a molestar, ¿cómo le llevamos? Tendremos atención, ¿verdad? Entonces, es interesante saber que somos un cuerpo y cada miembro está unido a todos los demás. No hay un miembro suelto. Los miembros sueltos están en la morgue. Ajá. Cuando a alguien se le cortó un brazo o algo así, me acuerdo siempre, yo creo que ya lo conté, pero mi esposo estudiaba medicina y una vez como regalo, no sé de qué, en una de nuestras citas de novio me llevó a la morgue porque estudiaba medicina. Vas a ver algo tan interesante porque a él le apasionaba y había... Mira lo que hay, era todo como una... No había ningún muerto. Bueno, estaban todos muertos los que estaban ahí, pero no vi los cadáveres. Pero sí habían en frascos de formol, le habían puesto una cabeza que no tenía nariz, porque la estudiaban. La otra una oreja porque no sé qué tenía, la otra... Pero todos miembros, pedazos de cosas. Y todos en frascos de formol. ¿Por qué? Porque para estudiarlos lo tenía. ¿Sabe qué? Si es un miembro suelto, es digno de estudio. Póngase en formol porque es digno de estudio. Estamos en una iglesia y nos pertenecemos y estamos unidos. Tenemos que estar unidos. ¿Ok? Tenemos que estar unidos. Entonces, ¿y la cabeza quién es?
Efesios 1, 22 y 23, para que sepa que lo sacamos de la Biblia, y sometió todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así como la iglesia, que la iglesia es el cuerpo de Cristo y la cabeza está unida al cuerpo. O sea, la iglesia está unida a la cabeza que es Cristo, la iglesia unida a Cristo. Esto es lo que está diciendo acá. Qué tremendo, ¿verdad? Nos damos cuenta que los miembros, cómo nos comportamos, ¿y la cabeza qué? ¿Y la cabeza qué? La iglesia es el cuerpo de Cristo y está unida a la cabeza. Y dice Colosenses 2:19, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, fíjense qué importante, todo el cuerpo, no hay un miembro que está aparte, todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento que da Dios. Crece, o sea, si yo estoy unida a mi hermana, yo voy a crecer. Mi hermana me ayuda a crecer, yo la voy a ayudar a ella, pero mi hermana me ayuda a crecer. ¿Se dan cuenta lo importante de la unión? Tenemos que estar unidas para poder crecer juntas. ¿Quién nos hace crecer? Cristo, la cabeza. Porque dice, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por la coyuntura y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Dios nos da el crecimiento. ¿Cuándo? Cuando estoy unida. Si no está creciendo, piense, ¿estoy unida a mi hermana? ¿O no será que ya ando como india suelta por ahí que no quiero? Porque por ahí nos mandamos, ¿no? Si estoy entonces en la iglesia, estoy en el cuerpo de Cristo asida a la iglesia. Asida a la cabeza. Unida a mi hermana. Y debemos crecer juntas. Debemos crecer juntas. A veces nos impacientamos porque aquella está creciendo un poquito menos. Pero ¿saben qué? En vez de criticarla, ¿por qué no la ayudo a crecer? ¿No le parece? Entonces vamos a ir mejor, porque esta me va a ayudar a mí también. Entonces debemos crecer juntas. Nos necesitamos mutuamente, por más que nos pese. Mire a la que tiene al lado. ¿Sabe qué? La necesita. ¿No le gustó? Póngase de acuerdo para que le guste. Porque la necesita. Nos necesitamos mutuamente. Entonces, allí está mi hermana. Fíjense, estamos hablando de la iglesia. Estamos hablando de que soy yo guarda de mi hermana. Soy responsable de ella. Pero ahí está mi hermana, la que me necesita. La que me necesita. Mi hermana viene del mundo. Y muchas veces viene del mundo. Despojada. Herida. Medio muerta. Y necesita. ¿Qué necesita? Necesita que alguien le dé lo que ella necesita. Si está despojada, tiene muchas necesidades. Necesita tiempo para que cure. Estoy dispuesta a darle el tiempo para que ella cure. Y ayuda para crecer en la vida cristiana. Mi hermana no puede crecer sola. Mi hermana no puede curarse sola. Así como el herido que estaba en el medio del camino no podía hacer nada solo. Mi hermana que viene del mundo, que es maltratada por Satanás y ahora conoce la verdad de Cristo, ahora viene a la iglesia y viene con un montón de cosas del pasado y que a mí me exaspera porque digo, ¿y esta qué? Tanta iglesia que había la pone acá. ¿Saben? Esta hermana es mi responsabilidad. Tengo que ofrecerle. Ha venido maltratada por las guerras. Una vez el pastor dijo, aquí esto es la iglesia, no es una escuela. La iglesia es un hospital, hay muchos heridos de guerra. Y así venimos como heridos de guerra. Entonces, mi hermana necesita. ¿Y quién? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Yo?